Cuarto y último bloque de Diálogos de ACNUR con el doctor Abu Darabini, y estábamos cerrando Thierry Meyssan, que nos muestra en situ, digamos, en el lugar, nada menos que en Damasco, lo que es digamos, donde el mismo Papa Francisco dijo que es uno de los lugares calientes de la Tercera Guerra Mundial, y donde el bloque occidental, llámese anglosajón, OTAN, Israel, Arabia Saudita, sufre una derrota nada menos que en el terreno militar, que creo que esto es una cosa realmente que va a traer consecuencias para el mundo en todos los planos, en todos los niveles, porque desgraciadamente el mundo está basado, la organización política del mundo, la administración, el gobierno del mundo está basado en la fuerza, no en la moral, no en la virtud, no en la fraternidad, no en la colaboración, no en la solidaridad, sino en la fuerza bruta. De hecho, los que tienen el derecho a veto son los más fuertes militarmente. Por lo tanto, una derrota en el terreno militar, que es donde el imperio, digamos, de las grandes potencias occidentales, que por supuesto no estamos hablando de los occidentales del llano y ni mucho menos de los grandes occidentales que hacen un desarrollo tecnológico extraordinario y un desarrollo médico extraordinario, no. Estamos hablando de aquellos que están manejando y explotando recursos estratégicos y vitales y hacen cualquier cosa y están dispuestos a matar gente sin problema, que es lo que estamos analizando acá. Este aspecto no es una cuestión antioccidental, ni mucho menos. Entonces, estamos viendo que ellos imponen un orden basado en la fuerza. Y para, digamos, si le hace falta prueba a algún argentino, veamos qué pasa en Malvinas, y creo que queda claro que no hay un tema de diálogo, no hay un tema de ver cómo lo arreglamos, sino hay un tema de fuerza bruta. Entonces, el otro día una persona me decía qué tenía que hacer el crucero General Belgrano por ahí. Bueno, estaba yéndose de la zona de exclusión, no sé si estaba fuera de la zona de exclusión, estaba yéndose, pero en definitiva ni siquiera hubo un preaviso, ni cuídense porque vamos a tirar, no, nada, boom, digamos, eso fue para boicotear, digamos, cualquier arreglo posible. Entonces, ahí está la prueba de que se basan en la fuerza, pero es en el terreno de la fuerza donde pierden. Y entonces, ¿ya qué queda? Si perdiste en el terreno de la fuerza, bueno, sí, lo cultural podrás engañar más o menos, pero lo que pasa es que el bloque que enfrenta el poder imperial occidental ya también tiene sus medios de información, tiene sus medios de comunicación, tiene su cultura, tiene su espiritualidad, tiene su religión, porque el sacrificio que ha hecho y que está haciendo es muy grande, eso no cabe duda. Así que, bueno, muy interesante la última obra que tenés ahí. ¿Cómo se llama? En español no está todavía. En español se llama Delante de nuestros ojos, del 11 de septiembre a Donald Trump. O sea, él cubre ese periodo que vendría a ser el periodo. El 11 de septiembre representa la caída de la Guerra Fría, porque implosiona la Unión Soviética en 1989. Entonces, desde el reino de la unipolaridad, que va desde 1989 hasta la guerra en Siria. La guerra en Siria vendría a ser el retorno de la multipolaridad, siguiendo tus palabras, primero en el plano militar, de la fuerza bruta. Porque la confrontación de poder primero es militar, nos guste o no nos guste. Yo te voy a hacer dos observaciones para el público. La primera es lo que te había dicho de este libro, que me parece importante porque acá hay un cuestionamiento muy profundo a todo el andamiaje jurídico argentino en relación al tema AMIA. Voy a dar dos datos. Uno es que él va a sostener que esto, digamos, tendría que haberse manejado por la Corte Suprema de Justicia, esta acusación, sobre todo de la AMIA, ¿no? Porque la embajada se manejó. Ya vimos cómo y bajo qué presiones la Corte Suprema de Justicia fue acusada por nada menos que llamar a una investigación a peritos ingenieros argentinos, digamos, fue acusada de antisemita. Entonces, realmente en ese marco es complicado, digamos, el manejo de estos temas, pero en el tema de la AMIA, cuando hay extranjeros sospechados y que quieren ser interrogados y demás, excede quizás a la jurisdicción de un juez federal, digamos, y realmente el tema es muy grave, pero lo que va a sostener es que las acusaciones, o digamos, estas sospechas y este deseo de interrogar a los iraníes, se va a hacer sobre la base de testimonios
de personajes iraníes que pertenecen a una organización que fue calificada de terrorista por Irán, pero lo más increíble, por Estados Unidos y por Europa, que es la organización de Mujahideen al-Khalq, o combatientes del pueblo, digamos, que realmente es muy grave que estos testigos que se van a desdecir, que se van a contradecir, que van a dar información general sin poder concretar, que van a arrepentirse, van a dar su informe muy, digamos, irregular, no ante un tribunal como corresponde, digamos, con toda la de la ley, sino en una oficina tomando café, digamos, van ahí y en base a eso, cosa que Inglaterra, que no puede decirse que sea aliado de Irán, va a desechar como prueba para traer al embajador Suleimanpur a la Argentina. Por lo tanto, realmente es un libro que es un gran aporte para el esclarecimiento, digamos, del tema AMIA y el cuestionamiento de las versiones oficiales. De vuelta, está basado en versiones oficiales. Es un tema. Y el otro tema para la Argentina creo que muy interesante es el Papa Francisco. Porque el Papa Francisco en este dilema, en este enfrentamiento, digamos, que tuvo epicentro y tiene todavía epicentro en Siria, en Irak, ¿de qué lado está? Digamos, ¿cuál es la lectura? Porque cuando Obama amenazó con que iba a atacar porque había armas químicas, el Papa llamó a un ayuno mundial para detener esa agresión. Exactamente. Y después en Estados Unidos dijo que esto era un tema de venta de armas y que no... Sí. Y después dice que el Islam no es terrorismo, ¿no? Y que, bueno, ¿cómo lo ves? El Papa tenemos que ser claros con el Vaticano. El Vaticano es un Estado cuyo poder enorme es la espiritualidad del mundo católico. Pero es un Estado con poder. Stalin decía, ¿cuántos batallones tiene el Vaticano? El Vaticano no tiene batallones, pero en el caso de la guerra en Siria, los batallones del Vaticano fueron la Fuerza Aérea Rusa. Sí, Hezbollah, Irán, y Irán, Siria, y el pueblo sirio. Entonces, esas son las armas del Vaticano. Ahora, yendo a lo nuestro, nosotros en lo nuestro tenemos dos cuestiones que hacen a la verdad y a lo jurídico, que confunden mucho a la gente. Yo tengo derecho a decir, a mí me dijo una paloma mensajera o un borracho que el Sheikh Rabbani fue el terrorista. Vos tenés que tomar todas las acusaciones. Tenés que escuchar todo. Tenés que escuchar todo. Entonces yo digo, me dijo un borracho que el Sheikh, o un loco del Borda, que el Sheikh Rabbani era el terrorista. Muy bien. Yo tengo un problema, porque el Sheikh Rabbani es un extranjero y yo, Argentina, tengo acuerdos para interrogar a acusados de otros países solo con ciertos países. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdo de extradición con Estados Unidos, pero esto no es cuestión de soplar y hacer botellas, porque en el caso de Kurt Sonnenfeld, cameraman de los Estados Unidos, refugiado en Argentina, cuando la justicia norteamericana le dice a la justicia argentina, yo tengo un acuerdo de extradición contigo, mándamelo porque este tipo es un criminal, la justicia argentina dice, primero tengo que examinar tus pruebas. Tus pruebas son flojas, pero además yo diagnostico y me hago responsable de que vos tenés una animadversión, que tenés ganas de meterlo preso o de matarlo a este tipo. Por lo tanto, no te lo mando. Eso es un acuerdo de extradición. El problema es que con Irán no tenemos ningún acuerdo de extradición. ¿Esto qué quiere decir? Legalmente, yo no puedo interrogar al Sheikh Rabbani, aunque las pruebas sean de un borracho o aunque las pruebas las hayan mandado la Madre Teresa de Calcuta. No lo podemos interrogar. Pero perdóname, aparte hay otra cosa muy interesante que acaba de aportar. Es que si lo hubiera el acuerdo de extradición, todavía Irán puede hacer lo que hizo Argentina con... Exactamente, exactamente. O sea, esto no es cuestión de yo digo que aquel ruso es malo, no. Entonces, ¿cuál es la importancia de que los iraníes hayan mandado un especialista en derecho
como el embajador Baharban. Yo inicié conversaciones con los funcionarios diplomáticos iraníes de la época de uno llamaba Tabatabai, ni me acuerdo. Taba no sé cuánto. Ahora, ¿qué es lo que me pasó a mí con Baharban? Baharban hablaba mi mismo léxico, porque él estaba estudiando, entonces hablábamos. Entonces Baharban es el primer tipo que estudia las falacias y triquiñuelas de la justicia argentina acá. Pero la enorme importancia es que nosotros tenemos una sola lugar jurídico donde fue interrogado un acusado, que es en Londres. La importancia del juicio en Londres es que como Londres tiene acuerdo de tradición con Argentina, cuando la justicia argentina dice, che, tengo un acusado en Londres, Irán, en vez de decirle a su embajador, porque ahí creo que hay una jugada de Irán, mire, don embajador, mándese a mudar porque lo van a meter preso. No, el embajador se queda. Entonces, ¿Cómo se queda Sonnenfeld acá, digamos? ¿Cómo se queda Sonnenfeld? Yo creo, en mi opinión personal, la enorme jugada de Irán en el derecho internacional es decirle a su embajador, vaya preso, carajo. Y el embajador Soleimanpur marcha preso. Pero marcha preso en un país que no es amigo de Irán. Inglaterra no es amigo de Irán. No, te digo es un enemigo. De los enemigos. Entonces, pongámonos a pensar nosotros en la geopolítica del alto nivel de Irán. ¿Por qué Irán le dice a su embajador, anda preso en un país enemigo? Porque Irán debería haber tenido ya alguna certeza de cuál era la calidad falsa de todas nuestras pruebas. Por eso Inglaterra le dice, ya lo metí preso. Y así funciona la extradición, le dice a la Argentina. Yo lo metí preso porque vos me pediste, porque Interpol me lo pide. Pero yo no te lo puedo mandar. Ni Inglaterra, enemiga de Irán, te lo puede mandar. Porque Inglaterra tiene que estudiar esas pruebas. Acá hay una gran falacia que se inunda a diario al pueblo argentino, de que Irán se niega a colaborar con la justicia porque no permite que sean interrogados sus ciudadanos, y eso entonces, bueno, eso le cabría a la Argentina, porque niega la extradición a Sonnenfeld, le cabría a Inglaterra, porque negó la extradición del... O sea que aquí no hay, digamos, lo que hizo Irán, lo mismo que hizo Inglaterra y lo mismo que hace la Argentina, es... No basta yo tengo un tratado de extradición, entonces vos tráeme mañana tráeme aquel, no es un juego esto, esa acusación es gravísima. Son gravísimas. Entonces yo te diría, para que nos escuchen los iraníes, si usted, país de Irán, llega a mandar sin un acuerdo de extradición serio a un tipo a la Argentina, usted está pasándose por encima de todo el derecho. Usted no puede mandar. Por eso se armó. ¿Qué es el acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán? No tenemos acuerdo de extradición, pero hacemos un instrumento puente que permitiría a la justicia argentina ir a interrogarlos a Irán y que Irán acepte. Ese es el acuerdo puente. No tenemos extradición, pero armamos un acuerdo puente, más o menos. La importancia que la gente no entiende todavía, que acá hay un solo juicio contra un iraní, conforme a derecho. Se hizo en Inglaterra contra el embajador Soleimanpur y es la justicia británica la que dijo, señores de la justicia argentina, ustedes me mandaron 1000 páginas de prueba, son todas truchas. Entonces, Irán permitió, y esto hay que reconocérselo a Irán. Irán tendría que haber, si Irán fuera un canallete, Irán habría sacado a su embajador, ni lo habría dejado ir a estudiar a Londres. Obviamente. Entonces, cuando Irán se somete y somete a su embajador a la justicia de un país enemigo, esto no es colaboración, esto es un aporte brutal a la verdad. Que lo hizo Irán, que lo conocemos los especialistas, pero el pueblo argentino y el pueblo del mundo le volvieron a escamotear esto. O sea, el pueblo argentino no tiene claro que Irán colaboró de una manera
tremebunda, permitiendo, porque ¿qué era Soleimanpur? Era la máxima autoridad diplomática al momento del atentado, o sea, gubernamentalmente hablando, el Sheikh Rabbani era una autoridad religiosa. Pero en términos de derecho internacional, el embajador es la máxima autoridad. O sea, Irán en la Argentina era el embajador Soleimanpur. La máxima autoridad. Y aparte fueron acusados por los Motamer en Venezuela cuando Galeano vino y dijo que se van a caer de espalda, funcionarios de la embajada. Ahora lo más increíble, que de la cantidad de funcionarios que Motamer acusó, había como 4 que ya hace años habían ido a la Argentina, no estaban en la Argentina cuando ocurrió el tema de la AMIA. Bueno, vayamos a la guerra. Disparates. Que después Motamer se va a arrepentir cuando roba joyas en California, en una galería, ¿no? Vayamos a la guerra. Vos decías hace un rato, la geopolítica se define primero por el uso de las armas. La guerra es la continuación de la política por otros medios, pero la investigación del terrorismo es la continuación de la guerra con otros medios. Entonces, la guerra, manipulando el derecho, manipulando los medios de comunicación y manipulando a la población, donde vos decís cualquier cosa, es una guerra de cuarta generación. Que como ellos tienen por ahora el poderío del 90% de las armas del Poder Judicial y los medios y la política, parece que vienen ganando. Pero hasta ahora no ganaron. No lograron cerrar ni la causa embajada ni la causa AMIA. Vamos a cerrar porque se nos terminó el programa. Queda algo interesante que será motivo de otro programa. ¿Qué tendrá Putin de información, ¿no?, sobre las torres, digamos? ¿Qué tendrán los rusos? ¿Qué otras cartas vamos a ir viendo, ¿no?, en el tiempo, digamos, en esta otra guerra por otros medios? Porque en la guerra por los medios calientes ya la vienen ganando. Y la guerra por los medios, digamos, fríos, de diálogo, de investigación, de pensamiento, ahí creo que todavía vamos a ver más cosas con el tiempo, porque al final, digamos, la mentira como es, siempre tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir el tema. Gracias a vos, Karim. Y Dios quiera que se haga justicia, sea luz y verdad para los familiares y víctimas de la AMIA, de la embajada y de todas las víctimas del terrorismo en el mundo, de Estados Unidos, de España, de Inglaterra y sobre todo de Afganistán, de Irak, de Libia, del Yemen, de Palestina, que realmente eso sí que ponen muertos todos los días y es una cosa tremenda, ¿no?, que cualquier buen cristiano, buen judío, buen musulmán y buen ser humano, aunque no crea en Dios, tendría que hacer algo por evitarlo, para no quedar en, digamos, un silencio cómplice. Muy bien. Gracias, Karim. Adiós.